Buenos días con todos. Ahora les voy a explicar brevemente los conceptos que hemos utilizado en nuestro marco teórico. Empezaremos por el desempleo. El desempleo es la desocupación, cesantía o paro en el mercado del trabajo. Hace la referencia a una situación en la que el trabajador se encuentra sin empleo y por lo tanto sin salario. Tenemos dos tipos de poblaciones: la población activa, que significa son aquellas personas que tienen la capacidad, condiciones, la edad y están dispuestos a trabajar, pero que están careciendo de un puesto de trabajo. La población inactiva es aquella población que por distintas capacidades o características no puede trabajar, como aquellas que tienen una discapacidad mental, alguna lesión o algún medio que le implique desarrollarse en el mercado laboral. También ahora pasaremos a cómo se mide la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es la cantidad exacta o más o menos en un porcentaje de las personas que se encuentran desempleadas, y esta se puede encontrar de la siguiente fórmula, que es: la tasa de desempleo es igual a las personas que están desempleadas entre la fuerza laboral. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros hablamos del desempleo en el mundo. Como hemos podido ver y escuchar e informarnos, en países de Europa como España actualmente hay una crisis. ¿Y a qué se debe esta crisis? Una de las principales características es que en España más de 770.000 hogares, que representan casi el 5% de su población, no tienen ningún ingreso económico, no tienen alguna especie de ingreso por la que ellos puedan mantenerse. Por el contrario, en Canadá existen personas que tienen la capacidad de adquirir, tienen la ventaja de poder ahorrar, de adquirir bienes, patrimonios, pero que por el contrario están desapareciendo sus personas jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que en un futuro estas personas van a encontrarse en calidad de población inactiva por su edad, van a estar jubilados o cesados, pero no va a haber la población joven que ya debería empezar a trabajar y que pueda hacer mover la economía del país. Por otra parte, tenemos que el reparto es desigual del desempleo. En algunas partes existen hasta hogares en las que todos los miembros tienen una ocupación o un empleo. Por otras características, existen hogares en las que ninguno tiene algún ingreso económico fijo, y esto crea también desigualdad. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva estamos hablando del desempleo en América Latina. En América Latina se puede observar que la tasa del desempleo está disminuyendo, pero esto nos lleva a un comportamiento atípico del desempleo. ¿Por qué? Porque no existe mayor campo laboral, pero aún así tenemos una tasa de desempleo baja. En otras palabras, no hay la creación de nuevos empleos, pero aún así las personas se encuentran trabajando. Por ahora, nosotros lo estamos, como dice el título, la tasa de desempleo está bajando por ahora, pero de aquí a unos años, cuando la población que ahorita está inactiva por sus características de la edad, cuando lleguen a tener una edad suficiente o en la que necesiten trabajar, no van a encontrar empleo, y esto va a crear otra crisis. Y eso está ocurriendo en la mayoría de países de América Latina. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. El desempleo en las familias peruanas. ¿Cómo está impactando cómo va el impacto del desempleo en estas familias, en nosotros? Por ejemplo, lo que a los peruanos nos caracteriza es que somos personas creativas e ingeniosas. Por lo tanto, a veces una persona se encuentra desempleada, pero por la necesidad se busca la manera de conseguir algún empleo, se crea su trabajo,
Por ejemplo, como vemos a las personas que están vendiendo sándwich afuera, o pedazos de torta, o limonadas, o chichas. Esos son empleos que ellos mismos han tenido que crear para poder mantenerse. Según una encuesta en la que se realizó hace un tiempo, nos demuestra que el 39% de familias peruanas dicen que sus ingresos no les alcanzan para poder vivir. Tenemos otro factor, que es la influencia política. La influencia política actualmente, como hemos podido ver, nuestro estado está en una constante variación, no es un estado estable, tenemos muchos casos de corrupción, y esto que hace que las personas pierdan la esperanza o el optimismo en que algún día ellos puedan mejorar su economía, y que esta economía llegue a las manos de las personas. Ahora pasamos a las siguientes diapositivas. El desempleo en Arequipa. El PET, que es la composición de personas que están en edad de trabajar, como podemos ver, en el área urbana existe una migración, que esto hace que las personas de las áreas rurales vengan a la zona urbana para conseguir una mejor calidad de empleo, una mejor calidad de vida, y obviamente, ¿por qué? Porque aquí en la zona urbana hay mayor fuerza laboral, caso contrario que en las zonas rurales. En las zonas rurales no existe un campo laboral, o no existen las condiciones adecuadas para el trabajo que una persona desee, ¿no? Entre este grupo observamos personas desde niños de 14 años hasta 29 años, que concentran la mayor parte de la población que están en edad de trabajo. ¿Cómo se presenta esta evolución de indicadores? Nos dice que las personas que pertenecen a esta oferta laboral, hay una mayor presión en el mercado en la región Arequipa. ¿Qué quiere decir? Que mientras más personas ingresen a este campo, a este PET, que es la composición de personas que están en edad de trabajar, cuanto más personas entren ahí, también esto exige que se creen mayor cantidad de empleos. La tasa de actividad. Sabemos que entre los 25 y 55 años de edad, las tasas de actividad están alrededor del 85%, y luego vuelven a caer con las personas que llegan a su mayoría de edad, que se retiran o se jubilan. La tasa del desempleo. La tasa del desempleo en la región de Arequipa durante estos últimos años ha disminuido. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, en Arequipa hay buenos niveles de producción, y aparte que hay nuevos proyectos de inversión, ya sea como podemos ver en los moles, en los grandes centros comerciales, en las mineras. Hay una mayor disposición para las personas que necesiten trabajar, encuentran rápidamente un trabajo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Los factores del desempleo en las familias de Arequipa. Nosotros hemos considerado estos 6 factores en nuestra investigación. El primero es el tiempo, que se refiere al tiempo en que las personas se demoran en conseguir un nuevo empleo que satisfaga sus necesidades, o un nuevo empleo, ya que de uno anterior han sido despedidos o ellos han renunciado. Nuestro segundo factor es el poder de los sindicatos. Nosotros estamos refiriéndonos a este poder en el sentido en que qué tanto nos puede ayudar los sindicatos en los trabajos a mejorar nuestras condiciones, o a bajar las tasas del desempleo, o a incrementar la tasa laboral. La teoría de los salarios, como nuestro tercer factor. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría nos dice que las empresas prefieren pagar mejor a sus trabajadores para evitar el constante cambio de empleados dentro de una organización, para evitar las quejas, o para evitar que los empleados se sientan insatisfechos en la empresa. Los avances tecnológicos. ¿Por qué consideramos estos avances tecnológicos como un factor de desempleo? Porque, como hemos visto, la tecnología va avanzando. ¿Y qué hace esto? ¿Qué ocasiona? Que en algunas empresas los empleados
pierdan sus trabajos al verse reemplazados por una máquina, o, por otra parte, que los empleados pierdan sus trabajos al no estar capacitados para usar los nuevos equipos. El sector informal. El sector informal aquí en Arequipa hemos considerado como nuestro quinto factor. ¿Por qué? ¿Cómo influye la informalidad en el trabajo? Nosotros hemos visto que nosotros mismos hemos trabajado, los que han trabajado siquiera alguna vez en alguna empresa que no era formal, o que el contrato de palabra era solo: ya, me ayudas por este fin de semana y yo te pago tanto, o me ayudas por esta semana y te pago tanto. No existe lo que es planillas, los beneficios, nada de eso. ¿Y cómo está influyendo este sector informal que va en crecimiento actualmente? Y nuestro sexto factor es la pobreza. ¿El desempleo está causando pobreza? Esa es nuestra pregunta que vamos a desarrollar a continuación. Gracias, compañeros, y ahora continuamos con nuestra siguiente compañera. Pasaremos a hallar nuestra población y muestra. Como población estamos considerando a 1.000.000. Calculamos que en cada hogar hay 4 personas. Lo hemos dividido y hallamos 250.000 hogares. Por lo tanto, la población es de 250.000. Y con este resultado vamos a hallar nuestra muestra. Como muestra encontramos a 380 hogares. Y eso son la cantidad con la que vamos a trabajar nuestra investigación. Bien, ahora vamos a hablar sobre nuestro problema en sí. El problema es el desempleo en los jefes de familia en Arequipa en el año 2015. Como planteamiento del problema tenemos los factores que generan desempleo en la ciudad de Arequipa. Nuestra pregunta será la siguiente: ¿por qué se genera el desempleo en los jefes de familia en Arequipa? Nosotros con esta investigación queremos determinar los factores que influyen en este desempleo en Arequipa, y aparte, cómo afecta esto en una familia. Y nosotros vamos a precisar y detallar cuáles son los puntos o fenómenos a mejorar. Como indicadores es el tiempo en encontrar el trabajo, la legislación del salario mínimo, los sindicatos, la teoría de los salarios de eficiencia, los avances tecnológicos, la caída económica, la falta de creación de empleo, el sector informal y la pobreza. Y como objetivo general tenemos determinar los factores del desempleo en los jefes de familias dentro de la ciudad de Arequipa. La situación fue de la siguiente manera. Como muestra teníamos 380 hogares. Como en Arequipa tenemos más de 10 distritos, hemos considerado cierto porcentaje para cada distrito. Como en el distrito de Cerro Colorado el 13%, en Pocarpata el 12%, el Caimán el 11%, Chachaca el 9%, entre otros distritos. Tablas, por ejemplo, Cerro Colorado, Miraflores, Chachaca, Hunter. Nosotros hemos utilizado un tipo de encuesta en el que las personas tendrían que respondernos siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. De la misma forma, hemos tomado en cuenta las opiniones de estas distintas personas: especialistas, que son los economistas, administradores o personas que están muy relacionadas en el tema; observadores, las personas que no son aún jefes de hogar, pero pertenecen a uno; y los trabajadores de sindicato, que son los trabajadores de un sindicato de obreros. Empezando con la deducción de nuestros resultados, esta fue nuestra primera gráfica para el indicador de tiempo. Esto fue aplicado para los jefes de familia. La mayoría de los jefes de familia nos dice que a veces le es complicado conseguir un trabajo rápido. Y también con poca diferencia tenemos que entre casi siempre y a veces hay problemas para conseguir trabajo. En este siguiente gráfico tenemos más claramente nuestros resultados. Al realizar la encuesta a los jefes de familia, que son los que en su mayoría sostienen la economía de las casas, nos respondió que casi un 40%, que si en más de 3 meses no consigue un empleo, sus expectativas trata de cambiarlas solo a veces para poder conseguir un trabajo más rápidamente, ya que al ser el sostén de la familia necesitan poseer dinero constantemente. Una minoría de la población, casi el 3%, nos dijo que no cambiaría sus expectativas, siguiendo con esas hasta encontrar un trabajo que satisfaga sus necesidades. Respecto al sindicato, los del sindicato nos respondieron, casi un 40%, que normalmente ellos siempre, que a veces,
tratan de ayudar a que el colaborador o el empleado pueda conseguir un nuevo trabajo más rápidamente. De la misma manera, para un observador nos dice que casi siempre observa que las personas pueden conseguir rápidamente un nuevo empleo que pueda satisfacer sus necesidades. En el caso de los especialistas, se les hizo una pregunta similar con respecto al tiempo. Lo que ellos nos respondió casi la mayoría, que normalmente a los jefes de familia desempleados les es fácil o accesible conseguir un trabajo que pueda satisfacer sus necesidades y que a la vez también le genere mejores oportunidades para este trabajador. Como segundo indicador tenemos el poder del mercado de los sindicatos. Este es nuestro cuadro general. Como jefe de familia, la mayoría de los votantes nos respondieron que a veces suelen confiar en las decisiones que toma el sindicato. Como observador, también ha predominado que casi nunca y a veces no observa que la acción de estos sindicatos sea correcta. Como los especialistas, ellos han coincidido casi la mayoría en que a veces pueden desarrollarse, o sea, los grupos de sindicatos sirven de desarrollo para la empresa. Y como sindicato, ellos casi la mayoría, pues nos puede decir que casi siempre es necesaria una negociación colectiva entre los empresarios para poder llevar las relaciones tranquilas. Salario de eficiencia. El salario de eficiencia argumenta que los salarios, al menos en algunos mercados, están determinados por más que simple oferta y demanda. Señala que es un incentivo de los gerentes empresariales a pagar a sus empleados para incrementar la productividad y su eficiencia económica. Como cuadro general tenemos las siguientes preguntas. Para el jefe de familia, ¿los puestos de trabajo que ya tienen mayores salarios ya están ocupados? Casi todas las personas nos respondieron siempre. En el caso de los observadores, dice, ¿usted observa que el desempleado está dispuesto a esperar por un trabajo bien remunerado? La mayoría de personas nos respondieron que a veces. En el caso de los especialistas tenemos, ¿la teoría de salario de eficiencia es un factor que provoca el desempleo? Casi siempre los especialistas nos respondieron que sí. En el caso de los sindicatos, la mayoría nos respondió que casi siempre ellos están dispuestos a luchar con los empresarios para mejorar los salarios de sus trabajadores. Como conclusión podemos entender que muchos jefes de familia no están dispuestos a poder esperar estando desempleados, ya que estos puestos se encuentran ocupados, y por la obligación de cubrir con las necesidades de la familia debe apresurarse en buscar un empleo, y en muchos casos encuentra un trabajo informal que le ocasiona un sueldo bajo. Nuestro cuarto indicador son los avances tecnológicos. Nos referimos a este proceso productivo de creación de herramientas que modelan y controlan el entorno. Este es nuestro cuadro general. Para el jefe de familia les preguntamos si siente que la tecnología ha reemplazado su trabajo, donde la mayoría nos respondió que a veces. En el caso de observadores, la pregunta fue, ¿usted observa que el no estar capacitado para la aplicación de nueva tecnología afecta a la hora de postular a un nuevo trabajo? La mayoría nos respondió que casi siempre. En el caso de los especialistas, la pregunta fue, ¿el uso de tecnología en las empresas provoca desempleo? Donde la mayoría de especialistas nos respondió que sí. Que sí puede afectar de cierta forma. En el caso del sindicato, la pregunta fue, ¿la tecnología le ayuda en su trabajo? La mayoría nos respondió que casi siempre, en algunos casos, en otros casi nunca. Nuestro quinto indicador es la caída económica. Una crisis económica, por lo tanto, hace referencia a un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. A continuación tenemos nuestro cuadro general.
Para el jefe de familia la pregunta fue la siguiente: ¿la reducción de personal ha sido una solución al problema de crisis en la empresa? Donde la mayoría de jefes de familia nos respondió casi siempre. Y una minoría nos respondió nunca. En el caso de los observadores, la pregunta fue: ¿observa usted que la crisis económica provoca desempleo? Donde por igual cantidad, la mayoría nos respondió entre casi siempre y a veces. En el caso de los especialistas, la pregunta fue la siguiente: ¿la caída económica provoca reducción de personal en las empresas? Donde la mayoría nos respondió a veces. En el caso del sindicato nos respondieron a la pregunta siguiente: ¿la reducción de personal es una solución ante el problema de una crisis en la empresa? Al igual que en los casos de los especialistas, nos respondieron también a veces. Nuestro penúltimo indicador es la informalidad. Al jefe de familia le formulamos la siguiente pregunta: ¿de los empleos que ha elaborado, en qué medida fueron informales? Donde la mayoría nos respondió que casi nunca han sido informales los empleos en los que ellos han trabajado. En el caso de los observadores, la pregunta fue: ¿observa usted que la informalidad facilita encontrar un empleo? Donde la mayoría de personas nos respondió que casi siempre. En el caso de los especialistas, la pregunta fue: ¿la informalidad afecta a la economía de nuestro país? Las respuestas fueron equitativas entre casi siempre y a veces. ¿Cómo calificaría el desempleo en Arequipa? Los especialistas nos respondieron que hay un término medio en buen empleo o mal empleo. En el caso de los sindicatos, la pregunta fue: ¿influye el sueldo en la formalidad de su trabajo? Donde nos respondieron que siempre influye esta formalidad en la posibilidad de encontrar un empleo. Nuestro último indicador es de la pobreza. A los jefes de familia les preguntamos la siguiente pregunta: ¿el sueldo mínimo vital de nuestro país logra cubrir sus necesidades básicas? Donde la mayoría nos respondió que nunca y una minoría que siempre. En el caso de los observadores, la pregunta fue: ¿observa usted que el desempleo es un problema en nuestro país? Donde la mayoría nos respondió que casi siempre. En el caso de los especialistas, la pregunta fue: ¿considera que sería bueno una modificación en el sueldo de los jefes de familia? La mayoría de personas nos respondió casi siempre. En el caso del sindicato, la pregunta fue: ¿colabora el sindicato a mejorar el sueldo mínimo vital? Donde ellos nos respondieron de igual forma entre siempre y a veces. Para culminar nuestro video tenemos las siguientes recomendaciones. Para nuestro primer indicador debemos hacer que las empresas deben capacitar anualmente a sus trabajadores para que ellos puedan utilizar sus nuevos métodos de trabajo o de tecnologías, y así evitaremos despedirlos por ineficiencia. Para el segundo indicador, que es el poder del sindicato en los mercados, es que cada sindicato debería tener conocimiento de por qué un trabajador es despedido, para así poder ayudarlo y evitar que se repita. En nuestro tercer indicador es la teoría de salarios de eficiencia, que tanto los grupos de sindicatos y las empresas deben trabajar de la mano para beneficiar a los empleados. En nuestro cuarto indicador de avances tecnológicos, recomendamos que las empresas deben tener un plan de capacitación para todos los trabajadores, y así ninguno se siente excluido por no conocer sobre el manejo de las nuevas tecnologías. Sobre la caída económica, tanto un empresario como el Estado deben apoyar a los desempleados para que ellos puedan encontrar un nuevo trabajo. En el caso del sector informal, nuestra recomendación es que el Perú debe dar mayores facilidades para estas pequeñas empresas para que se vuelvan formales, ya que el mayor campo de informalidad se encuentra en ellas. Con respecto a la pobreza, sabemos que para casi todas las familias peruanas nuestro sueldo mínimo no alcanza para cubrir las necesidades. Nosotros recomendaríamos que se haga un nuevo estudio de la canasta básica. Y este no debe ser un tema que se deje de lado. Gracias por su atención.